Vamos a hablar en el tema, los tesalonicenses reciben la palabra. Los tesalonicenses reciben la palabra de Dios. Es importante que hagamos mención de quiénes eran los tesalonicenses. Los tesalonicenses, por supuesto, se les llama así porque eran personas que vivían en la ciudad de Tesalónica. Por eso es que se les denominan los tesalonicenses. Como en el caso nuestro seríamos los salvadoreños. Los tesalonicenses eran en su pasado personas que vivían como siempre es normal que el hombre sin Dios viva. Le preguntaríamos hoy, ¿cómo viven las personas que no tienen a Dios? Bueno, supongamos que nosotros ya estamos en Cristo, tenemos una idea de cómo es que nosotros nos desenvolvíamos en la vida pasada. Por supuesto, siempre es alejado de Dios, viviendo en el pecado, que por supuesto lleva a la condenación, porque aquella persona que está involucrada y está sometida a los asuntos pecaminosos, bueno, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando habla de la paga del pecado es muerte, se está refiriendo a que el final de toda persona que es practicante del pecado es la condenación eterna. Pero es importante que a los tesalonicenses les llegó la palabra. Por ejemplo, en este caso, la palabra les llegó a través del apóstol Pablo. Y es interesante ver que los tesalonicenses le pusieron, hermanos, atención o le dieron cabida a la palabra. Pues ellos tenían, por supuesto, otras creencias. Acuérdese que uno siempre en la vida sin Dios, uno tiene sus dioses, uno tiene sus religiones, uno tiene sus creencias. Y esto era la realidad de los hermanos de este lugar. Ellos tenían sus ídolos, tenían sus formas de vida. Sin embargo, es importante ver que ellos le dieron cabida a la palabra. Y cuando vemos esta bendición de Dios que les permite a través del apóstol Pablo llevarles el mensaje de salvación, porque la palabra es sinónimo de salvación. Y esto es lo que de hecho Dios les lleva a estas personas que en esta práctica de la vida sin Dios pues no tenían otro destino. Y eso es importante aclararle a todos aquellos que creen que el evangelio es un asunto que no tiene sentido. El evangelio o la palabra del evangelio es el único vehículo, el único medio por el cual los hombres pueden ser salvos. Eso es lo que dice allá el libro de los Hechos, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual los hombres puedan ser salvos. La única manera es cuando los hombres abrazan ese mensaje de salvación, creen a esa palabra. En este caso, vamos a ir viendo algunos aspectos de estos hermanos de esta iglesia. Por ejemplo, vamos a ver que siempre cuando
la persona abre el corazón para recibir la palabra, esa persona prácticamente ya se libró de un destino de muerte eterna, ¿verdad? Porque eso es lo que trajo el Señor para salvar a los hombres. El Señor no trajo una religión, el Señor no trajo un método humano, el Señor trajo su palabra, que es la que cambia la vida. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver que aun cuando ellos desarrollaban su vida en su estilo de pecaminoso, nosotros vemos que Dios en su misericordia les concede esta bendición. Y esto es lo que leíamos en el versículo número 13. Dice la palabra: por lo cual también nosotros, dice el verso número 13, si gusta lo va chequeando conmigo. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, fíjese, la recibieron. La recibiste no como palabra de hombre, sino según es la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Imagínense qué bendición. Es decir, cuando Pablo está recordando acá que cuando él les llevó la palabra, dice que ellos la recibieron. Los tesalonicenses en su vida, en su modo de vida, ellos pudieron haber dicho: pues esto no me interesa. Sin embargo, ellos recibieron esa palabra, hermanos, como de parte de Dios. No me pregunte cómo es que estas personas en su vida pagana pudieron tener esta reacción. Pudieron ellos ver que era una palabra diferente, que era un mensaje que no era de hombre, sino que era un mensaje de parte de Dios. Y en este caso, bueno, ellos lo recibieron. Y claro que cuando esta palabra se recibe, por ejemplo, dice la Biblia en el capítulo número 5, verso 24 del Evangelio de Juan: de cierto, dice, de cierto, fíjese que cuando dice dos veces de cierto, está dando confirmación de aquello. Cuando dice, en esta palabra dice, de cierto os digo. Es importante esto, ¿verdad? Que aquel que oye mi palabra y cree al que me envió, fíjese, dice, si usted le pone ahí algún cheque, dice tiene, no dice va a tener, sino dice tiene. ¿Qué tiene? Tiene vida eterna. Es decir, el que escucha su palabra y cree al mensaje de esa palabra, ese, dice Juan, tiene. Por eso es que todos aquellos que hemos ya recibido la palabra, es decir, usted, yo, si es que la hemos recibido, ya nosotros no podemos estar en una especulación con respecto a que vamos a ver cómo nos salvamos. Vamos a ver cómo logramos alcanzar la salvación. La salvación llega a la persona justamente cuando uno le abre el corazón a esa palabra. Ahí ya no hay más para dónde hacerse. Desde ese momento que la persona abre el corazón a ese mensaje del evangelio, de hecho, fíjese que es más, dice Pablo cuando habla en la carta a los Efesios, en su capítulo número 1, verso 3, dice que desde el momento que creísteis, ¿qué dice? Fuiste sellado con el Espíritu Santo. Dicho de otra manera, desde el momento
que uno cree a esa palabra, no solo, hermanos, primero, desde ese momento, desde que creíste, dice, ese tiene vida eterna. Y no solo tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Es decir, está librado de la condenación, porque todo el que practique el pecado, no es cierto que va para el cielo. Todo el que practica el pecado, me refiero a practicarlo, es decir, que ese sea nuestra vida, que sea nuestro vivir, ¿verdad? En el pecado y en el camino extraño, en el camino del alejamiento a Dios. Dice, no vendrá a condenación, sino que tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Quiere decir que cuando estamos nosotros en el pecado, éramos personas muertas. Éramos personas que no entendíamos el asunto del destino del hombre. Pero cuando vino ese evangelio, porque evangelio lo que significa es buenas nuevas. Cuando vino ese evangelio de parte de Dios a los muertos espiritualmente que estábamos en esta tierra, hermanos, ese evangelio, esa palabra nos sacó de la muerte y nos pasó a la vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Nos pasó a la vida. Le voy a poner un ejemplo facilito para que lo ilustremos. Por ejemplo, usted se acuerda que el Señor, un fulano ahí, una persona que seguía al Señor, se murió. Me refiero a Lázaro. Lázaro murió, pero llamaron al Señor y el Señor vino no a la vela, sino el Señor vino a la tumba. Pero no vino a dar, hermanos, el pésamo a las hermanas que estaban pasando ya su duelo. Él vino a resucitar al que estaba muerto. El que estaba muerto es la figura de nosotros. Pero ¿cómo fue que resucitó? Cuando él dice, Lázaro, que dice, ven fuera. ¿Qué fue lo que activó al muerto? Lo que activó al muerto fue la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo activó la palabra. Entonces, cuando llegó la palabra al muerto, el muerto, si usted lo lee, Lázaro, que es la figura de la vida pasada suya y la mía, si es que usted ya es cristiano, pues, porque a veces uno está en la iglesia y todavía no es cristiano. Todavía uno está pensando si lo es, ¿verdad? Pero si ya nosotros somos creyentes, hermanos, por ejemplo, si yo le hablo de mi vida, me recuerdo que fue justamente en mi mundo de muerte donde me apareció el Señor. Y oí esa palabra, y esa palabra yo la creí, hermanos, y como dice acá el apóstol Juan en este capítulo número 5 y verso 24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree, es decir, hay que oír la palabra y hay que creerla, porque hay un montón de gente que oye la palabra pero no la cree, ¿verdad? Les gusta el evangelio, pero solo les gusta, como dice el escritor a los Hebreos en su capítulo número 6, dice que gustaron de la buena palabra. Es decir, hay gente que le gustan las predicaciones, pero no se trata de que nos guste la predicación, se trata del que oye mi palabra, damos un gloria a Dios, y la cree. Eso dice, tienen vida. Tienen, no es que van a tener. Damos un amén, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tienen vida eterna. Y no
y dice, y han pasado de muerte a vida y no verán condenación. Así que si usted ya tiene la palabra, usted y yo debemos de dormir tranquilos. No debemos de estar pensando, bueno, ¿y cómo hago para salvarme? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cuántos pasos tengo que dar para salvarme? No, ya los dio Cristo. Vino del cielo a buscar lo que estaba perdido y nosotros éramos esos perdidos. Entonces los tesalonicenses, como dice aquí el apóstol Pablo, damos un gloria a Dios, le dice acá, por lo cual también vosotros sin cesar damos gracias, dice Pablo, da gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre. Es decir, ellos pudieron, es decir, hubo una coherencia. El que predicaba era un hombre siervo verdadero de Dios. Y eso es importante. Entonces ellos vieron este comportamiento de estos hombres que predicaban la palabra, que su interés no era nada externo, sino que las personas escucharan la palabra. Entonces ellos la recibieron como de parte de Dios. Y ahora, ¿qué sucede? Los que eran idólatras, los que vivían en la pasada manera de vivir, ahora estas personas, hermanos, tienen salvación. Ahora son personas que pasaron desde hace 2000 años. Esos ya están en el cielo, esos ya están en el paraíso de Dios. Y explíqueme, hermano, ¿cómo es eso? Bueno, acuérdense que cuando uno sale de este cuerpo, de hecho, lo que vive el ser humano no son más de 80 años, ¿verdad? Y eso los tesalonicenses sin duda igual les tocó, pero les tocó morir, ¿verdad? Pero murieron con la palabra de Dios en ellos. Damos un amén. Y desde ese momento que ellos les toca morirse, desde ese momento, como dice Pablo, ausente del cuerpo, uno sale del cuerpo, porque la persona en sí no es el cuerpo. Claro, es parte del cuerpo, el cuerpo de la persona, pero la persona es esa parte inmaterial. Esa parte inmaterial es la que sale del cuerpo, que es, hermanos, la que piensa, la que siente, la que razona. Esa parte inmaterial sale del cuerpo y esa parte pasa al paraíso de Dios. O sea, quiere decir que los tesalonicenses ya tienen 2000 años de estar en el paraíso de Dios. Quiere decir que, hermanos, valió la pena abrir el corazón a la palabra de Dios. Quiere decir que desde ese momento, Pablo dice, ustedes recibieron la palabra y no la recibieron como de parte de hombre, sino de parte de Dios. Y eso es lo que les ha hecho a ustedes el cambio en su vida. Entonces, qué maravilloso es cuando uno recibe la palabra del Señor. Fíjese, le voy a contar algo de lo mío, hermano. Fíjese que antes de ser yo evangélico, ¿verdad? Una de las cosas que yo le temía era, fíjese, no sé, pero eso me lo puso el Señor. Una de las cosas que yo temía era morirme sin antes haber aceptado el evangelio. De las cosas que yo temía era eso, morirme y no haber aceptado el evangelio o la palabra del evangelio. Eso fue para mí una lucha interna. Ahora me preguntará usted, bueno, si usted era un impío y era un pecador de primera marca, hermano, ¿por qué usted sentía eso? El Espíritu, hermano, el Espíritu lo toca a uno. El Espíritu le hace ver, porque yo no sabía absolutamente,
bueno, uno tiene nociones que, las nociones que uno tiene es que cuando se muere uno se va para el cielo. Eso es lo que le ha enseñado la religión. Pero esas son mentiras de la religión, porque el único que llega al cielo, el único que tiene un espacio en el paraíso de Dios, son aquellos que han recibido la palabra del evangelio de Cristo. Esos son los únicos. Pero yo sentía, y ahora hago una mirada hacia atrás y digo, ¿cómo no me mataron acá? ¿Cómo no choqué acá? ¿Cómo en este asalto no morí? ¿Cómo en esto tremendo? Y le doy gracias a Dios, porque cuando yo recibí la palabra, bueno, ese temor desapareció. Porque como dice, vuelvo a retomar lo que dice Juan, de cierto, que el que oye mi palabra y la cree, ese dice y la cree, dice, ese tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea que ya estuvo, pues. Yo ya no tengo nada que estar, diríamos, como trabajando por mi salvación. Porque el concepto luego viene es que yo tengo que consagrarme para salvarme. Yo tengo que orar para salvarme. Yo tengo que ayunar para salvarme. Yo tengo que leer para salvarme. No, ya soy salvo. Yo voy a orar para tener un contacto con Dios. Yo voy a ayunar para doblegar mi naturaleza caída. Yo voy a leer para conocer a Dios, pero la salvación ya la tenemos. De un amén los que ya tienen la salvación. Regálenle una ofrenda de palmas al Señor para que no se me duerma, hermano. Gloria a Dios. Entonces, qué importante es que los tesalonicenses recibieron la palabra. En este caso, vamos a ver esto, hermanos, no se alcanza con religiones. ¿Cuánta gente hay que están en algún movimiento religioso? Y yo siempre he insistido, qué terrible es estar uno a donde no debe de estar. Qué terrible es estar estar donde no debe de estar y que lo alcance la muerte, porque somos mortales. ¿Verdad? Pero qué importante es que luego que nosotros hayamos recibido la palabra, nosotros sentámonos en paz, hermanos, sintámonos seguros, ¿verdad? Así que en este caso, luego los que han recibido la palabra, luego empiezan a caminar por el camino estrecho. Es decir, que no es que uno sigue en la pasada manera de vivir. No, hay que entender que luego que uno ya dejó entrar la palabra, es salvo, tiene vida eterna, pero mientras está en esta vida, la persona, es decir, el nuevo converso, empieza, hermanos, en la vida del camino estrecho. El camino estrecho trae pruebas. El camino estrecho trae luchas. El camino estrecho ya lo dice su palabra, ¿verdad? Y eso lo podemos nosotros ver en el capítulo número 7 de Mateo. Échele una miradita para que me ayude y no se me duerma, porque estoy viendo que algunos como que no durmieron bien. Dice, damos un amén, iglesia. Entonces nosotros vemos en el 7:13, dice la bendita palabra, entrad por la puerta estrecha. Es decir, cuando ya uno recibe la palabra, ya entró a la vida eterna, pero mientras él vive acá, le toca que caminar por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, y dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son
los que entran por ella, ¿verdad? Porque estrecha es la puerta, es decir, estrecha es la vida espiritual. La vida espiritual. Por eso hay que ir aclarando, porque usted me dice, bueno, si ya usted es salvo, hermano, usted ya es libre, usted puede hacer cualquier cosa. No, no, entramos en un camino de obediencia, en un camino de consagración. Entramos, es decir, como dice Pablo, las cosas viejas pasaron. Hay una nueva naturaleza en la persona. Hay una nueva naturaleza que está anhelando lo de arriba. Por eso es que Pablo le dice a los colosenses, anhelar lo de arriba. Le dice, los impulsa a anhelar lo de arriba y no lo de abajo. Dejarlo de la tierra y anhelarlo de arriba, porque ya nuestra naturaleza ya es alguien que lo que anhela es lo de Dios. Entonces empezamos por el camino estrecho. Por eso es que dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino. A donde yo antes caminaba era un camino ancho, ¿verdad? Donde ahí caben dos mujeres y un camino. Ahí cabe la botella, ahí cabe la droga, ahí cabe el homosexualismo, ahí cabe la mentira, ahí cabe el robo, ahí cabe, hermanos, ahí cabe la idolatría. Ahí en ese camino cabe todo eso, pero en el camino estrecho no cabe nada de eso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En el camino estrecho, por eso se le llama estrecho. Entonces empieza el que ya ha recibido la palabra a transitar por el camino estrecho, porque estrecha es la puerta y ancho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dicho de otra manera, la puerta es ancha, ¿verdad? Y eso es lo que más le gusta a la gente, y eso es lo que más nos encanta dentro de la vida. La vida disoluta, la vida alejada de Dios, ¿verdad? Vamos a ver los tesalonicenses, aún, hermanos, vamos a ver, aún cuando ellos han recibido la palabra, de hecho ellos tendrían que enfrentar estas diversas oposiciones. ¿Por qué? Vamos a ver en el versículo, volvamos a leer en el versículo que estamos tocando, que es el versículo, en este caso 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea. Vamos a ver en qué fue que ellos fueron imitadores de esta iglesia que estaba en Judea. Pues habéis, ¿qué dice? Lleva conmigo la lectura. Habéis padecido de los nuestros, de nuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Está diciendo Pablo, bueno, hermanos, mire qué interesante es esto. Mire cómo es el evangelio. El evangelio es completo. Damos un gloria a Dios. El evangelio no está haciendo promesas, hermanos, inciertas. El evangelio aclara cuál es el trasfondo de él. Por ejemplo, acá vamos a ver los tesalonicenses. Ellos fueron personas que se sometieron, se mantuvieron imitando a los hermanos de Judea. ¿Quiénes eran los hermanos de Judea? La iglesia de Judea. ¿Qué es lo que pasó en Judea? Usted se recuerda que en Judea la iglesia empezó a ser perseguida. La iglesia tuvo dificultades, ¿verdad? Mataron a algún apóstol, mataron a Esteban, los metían en la cárcel. Así que, hermanos, el recibir la palabra es un asunto que debemos de saber que
vamos a tener que enfrentar también oposiciones. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Yo los felicito porque ustedes han imitado a los hermanos de allá. Ahora, la razón es porque el creyente, hermanos, es incompatible al mundo. Por eso es que siempre vamos a tener nosotros una oposición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, si usted o yo era alcohólico, era bolito, ¿verdad? O lo que usted quiera pensar, cuando ya uno viene a Cristo, lo primero que hacen es, en algún caso depende de las edades, si yo estoy joven, luego me van a ridiculizar mis amigos de la juventud y me van a decir, ¿qué pasó? ¿Y qué sucedió? Y van a ver siempre esas oposiciones. En este caso, a los tesalonicenses no era tanto eso, sino que los perseguían por su fe. Los perseguían porque, hermanos, no eran compatibles. Uno, por eso es que dice ahí, por ejemplo, Pablo habla de que el creyente tiene que ser luz, y la luz nada tiene que ver con las tinieblas. Nosotros sí podemos convivir en medio de las personas que no tienen a Cristo con la idea de llevarle la luz, pero no podemos compartir las vidas de ellos porque nosotros somos otra cosa. Y en ese sentido es que nosotros somos incompatibles y por eso no somos aceptados por el mundo, ¿verdad? Por eso decíamos que la razón por qué el creyente es incompatible al mundo, porque las tinieblas, dice Juan en su capítulo 3 y verso 19, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿verdad? O sea que los hombres lo que aman es ese camino ancho, ese mundo, eso es lo que aman. Pero es ahí donde vamos a ver, por ejemplo, uno va a tener diferentes situaciones, incluso con la familia. Hay familias que se le oponen a uno. Por ejemplo, dijo Cristo en el capítulo número 12 del libro o el Evangelio de Lucas, verso 51, yo no he traído paz al mundo, sino disensión. Fíjese bien, porque a veces uno acepta la palabra y luego quiere que todos los parientes lo alaben. Los hijos, ay, qué bueno que papá, qué bueno que mamá, qué bueno que mi hermano se convirtió a Cristo. Dijo Cristo, yo no he traído paz al mundo. Bueno, ¿y cómo es eso? Y no dice que el evangelio es paz. Hay que ver el trasfondo de lo que se está refiriendo el Señor. Está refiriéndose que cuando Él dice, yo no he traído paz al mundo, sino disensión. Porque a partir de ahora estarán divididos. El padre contra la madre, la nuera contra la suegra y sucesivamente, ¿verdad? ¿En qué consiste eso? Que cuando la luz, hermanos, cuando yo ya no comparto con mis parientes, porque uno debe marcar, hermanos, terreno, uno debe de marcar línea. Damos un amén. Porque el hijo es impío y me va a llevar el hijo, hermanos, de corbata a mi momento. Tú sigue tu mundo, pero yo voy a pararme donde estoy y debo de estar parado. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¿Y qué va a pasar? Ahí va a venir la oposición. Ahí va a venir, hermanos, el pariente decirle, te has hecho loco. ¿Qué andas haciendo ahí? Oposiciones, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes les ha tocado eso? ¿Verdad? ¿Les ha tocado qué? El tener pruebas por haber aceptado el evangelio de la gracia. ¿Cuántos? Los hijos dicen, mire, mi papá es un loco, mi papá es un fanático, no sale de la iglesia, el pastor lo tiene del tornillo. Dicen, no, no es el pastor, es el evangelio que está en su corazón. Entonces, hermanos, y los hijos, muchas veces el hijo impío quiere sacarlo a uno, ¿verdad? Y hay pleitos.
Y hay pleitos. Y le dice, mira, yo no quiero nada contigo, papá, o yo no quiero nada contigo. Le dice el papá a los hijos, o la mujer al marido, o el marido a la mujer. ¿Por qué? Porque aquel ya tiene la palabra. Por eso es que dice el Señor, yo no traje paz, sino disensión. Porque a partir de ahora, dentro de una casa, dentro de una familia, van a haber la madre contra los hijos, los hijos contra los padres, la nuera, y sucesivamente. Vamos a regalarle ofrendas de palma al Dios de la gloria. Así que si nosotros queremos quedar bien con el mundo, pues no sé qué evangelio hemos recibido. Porque fíjense que el mismo apóstol Pablo dice, si la mujer consiente vivir con su marido impío, no lo deje. Pero también dice, si el marido impío la quiere doblegar, la quiere sacar del camino y le está haciendo la vida imposible, sepárese, dice. Pero luego dice, búsquese otro. No, vea. ¿Qué dice? Sepárese y quédese sin casarse, porque ahí luego a este viejo es tan malo, este impío que tengo no se compone, así que lo voy a dejar y me voy a conseguir. No, la Biblia, hermanos, la Biblia no se contradice. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo dice, no se separe. Si ese ogro media vez no te impida lo de Dios, dale la comida, atendelo, es tu marido. Pero si quiere intervenir en tu fe, yo diría pégale 4 patadas, pero la Biblia dice sepárese, ¿verdad? Sepárese, pero quédese sin casarse, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia permite que ese impío esté con esa impía esté con este hermano santo, con este creyente? No sea, dice, que te lo ganes. Entonces ahí es la ganancia del creyente. Dice, este mi marido, lo voy a ganar para Cristo. Pero ¿cómo lo va a ganar? ¿Regañándolo? No, con el ejemplo. Por eso es que dice el proverbio, la mujer sabia destruye su casa, dice, ¿verdad? La mujer sabia, hermanos, edifica su casa. Ya que tienes ese marido impío, orar al Señor, ayunar al Señor, pedirle al Señor, suplicarle al Señor. El Señor dijo, todo lo que pidieres será hecho. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero no se compone, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Lo que pasa es que estas viejitas que tienen estos maridos bolos no se han convertido del todo. Yo le aseguro que un creyente pegado como garrapata de Dios, que es lo mismo que hizo Jacob. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Jacob se le pegó como garrapata al Señor y le decía, si no me bendices, vamos a regalarle una ofrenda de palma al Dios de la gloria. Si no me bendices, no te suelto. Y hasta que lo bendijo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Cómo te llamas? Fulano. El nombre de Jacob es engañador, tramposo. Entonces te voy a cambiar el nombre, lo bendijo. Así que no es motivo para que ese marido impío o esa mujer impía, usted le pegue las 4 que digo yo. Si no, déjelo, pero siempre en la idea de ganárselo para Cristo. Allá viene el hombrecito, dice, yo en estos tiempos, dice, no puedo dormir solo, bueno, yo soy tu esposa, pero ya sabes que hay condiciones. Vos tenés que ir a la iglesia, vos tenés que buscar a Dios, vos tenés que compartir la fe que yo comparto. Y por último, hermanos, media vez sea de buenas intenciones, Dios le va a dar la victoria. Que se oiga un amén.
Dios le va a dar la victoria. Así que las oposiciones siempre van a venir. Los caminos estrechos siempre van a estar ahí, hermanos, dentro de la vida mientras nosotros vivamos. Ahí va a estar, por ejemplo, como decíamos, las razones es porque no somos compatibles. El diablo siempre buscará para que, hermanos, el que ha recibido la palabra desista de él, desista de la palabra, y va a buscar métodos, va a buscar pecado, va a buscar desánimo y sucesivamente. Pero como decíamos, que todo creyente debe de saber, nosotros debemos de ser realistas. Nosotros no debemos de ser muy, diríamos, muy súper espirituales, que ya estamos en Cristo, no vamos a perder ni un cabello, que ya estamos en Cristo, nada nos va a suceder. No, la Biblia dice que ancho es el camino y angosto el que lleva a la vida eterna. Damos un gloria a Dios, hermano. Entonces Satanás siempre nos la va a poner difícil. Nos la va a poner difícil en la vida espiritual. Nos va a poner, eso es lo que está sucediendo con los hermanos de Tesalónica. Mire, luego que ellos aceptan, viene lo que es la persecución con ellos. En lugar de haber dicho, bueno, estos hermanos ya no son nocivos aquí en la sociedad, aquí en el pueblo, estos hermanos que quizás eran ladrones, y sucesivamente, pero no, al contrario, los perseguían. ¿Para qué? Los perseguían para matarlos. Entonces Satanás siempre buscará siempre métodos, hermanos, para perseguir. Usted se recuerda, la iglesia viene siendo perseguida desde su inicio. Usted se recuerda en el capítulo 9 de qué manera el mismo apóstol Pablo pidió cartas a los sacerdotes para ir a traer a los hermanos que estaban en Damasco y traerlos presos. O sea que dentro de esa nueva vida, dentro de el haber recibido esa palabra, vamos a tener que enfrentar diversas pruebas, hermanos, ¿verdad? Como decíamos, Satanás se encargará y buscará muchos métodos. Pablo, eso es lo que hacía, pero es interesante que ahora que Pablo aceptó al Señor, allá cuando iba a perseguir a los hermanos, ahora a él le toca que lo persigan. Si usted lee el capítulo, por ejemplo, 11 de segunda de Corintios en adelante, nosotros vamos a ver, hermanos, del verso 24, todas las penurias de Pablo. Lo perseguían por un lado, lo perseguían por otro lado, lo metían en la cárcel. Él dice, 5 veces he sido azotado. ¿Y por qué? Es que el enemigo no quiere que usted y yo caminemos por el camino estrecho, porque Satanás sabe que media vez nosotros vayamos por ese camino, vamos rumbo al cielo. Vamos rumbo al cielo. Y eso es lo que tenemos nosotros que tener muy en cuenta, ¿verdad? Vamos a ver, vamos camino, porque la gran pregunta es, ¿y por qué tenemos que tener pruebas si ya somos gente de bien? No somos compatibles con el mundo. El diablo no se alegra cuando usted y yo estamos perseverando. No sé, en alguna vez, lo he repetido en miles de veces y lo voy a decir de nuevo. Por ejemplo, para ilustrarlo, por ejemplo, cuando uno acepta a Cristo, luego viene Satanás, esto no está en la Biblia, luego viene Satanás y le da la ficha de uno, es decir, los datos del creyente nuevo a un demonio. Y le dice, tú tienes que derribar a este. Tú tienes que luchar, le dice al demonio, para que este caiga, para que este ya no siga.
Y eso tiene lógica, porque dice Efesios que no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra potestades. Es decir, es una lucha. Entonces, desde ese momento, el creyente está en una agenda. Y el demonio está. ¿Por qué ve usted a muchos que caen en el camino? Y de hecho, pues, el que ya tiene la salvación, eso se va a levantar, pero solo que todo apaleado. Pero la gran pregunta, ¿por qué es que estas personas caen? Porque hay siempre una constante acechanza de parte del enemigo, porque el enemigo no quiere que nosotros lleguemos a la meta. No quiere. ¿Cuántos pastores nosotros hemos sabido de que han caído? Los que son de Dios se han levantado, porque una caída no hay que deseársela a nadie. Es decir, de un verdadero creyente, pues, porque una caída es como usted se caiga de un techo y se hace pedazos. Es lo mismo. Usted se cae de la gracia, se va a dañar, se va a quebrar los huesos espirituales, ¿verdad? Entonces, es necesario que caminemos en el estrecho o el sendero angosto. Ahora, hermanos, la muestra que estamos o que hemos recibido la palabra del Señor, la muestra es que en medio de las pruebas nosotros nos mantenemos. Es decir, en medio de las dificultades. Por ejemplo, en este caso, los paisanos de los tesalonicenses, nosotros vemos que inmediatamente empieza la persecución, ¿verdad? Empiezan a perseguirlo. Ahora, ¿qué sucede? Lo que tenía, lo fácil para cuando uno está siendo perseguido, cuando tiene problemas, porque uno dice, cuando yo era impío no tenía tantos problemas, ahora sí me llueven los problemas. La mujer no me quiere, los hijos no sé qué, allá me corrieron del trabajo y que me salió esta otra bendición. Tuve este problema acá en mi salud, tuve este problema por mi fe y sucesivamente. Lo más fácil para eso es que la persona regrese a donde estaba. Es lo más fácil, ¿verdad? Si la persona sabe que le iba mejor allá, lo bueno es que regrese para allá. Es lo más viable. Si te está yendo mal aquí en el camino estrecho y estás suspirando por el camino ancho, entonces lo que tiene que hacer esa persona es, para no sufrir por la fe, seguir allá, que es lo que querían hacer los hebreos, volverse otra vez al judaísmo, porque también los estaban persiguiendo. Porque ese es un problema, hermanos. Por ejemplo, tenemos la figura de los que salieron de Egipto. Apenas sale el problemita ahí, que por cierto, pues ellos tenían la ventaja que iba el Señor con ellos, pero empiezan a chillar y empiezan a decir, mira que no sé qué, que mira que no sé cuánto, y que mejor nos iba en Egipto, y que allá habían puerros, y que allá habían carne. Mentira. No había nada en el mundo, no hay nada. El mundo lo que tiene es, hermanos, cascajo. El mundo lo que tiene es tragedia. El mundo lo que tiene es enfermedades. El mundo lo que tiene es tristeza. El mundo lo que tiene es muerte. En Cristo hay vida, y hay vida en abundancia. Lo más fácil es regresarse. Es lo más fácil. ¿Para qué estar quejándose? Usted se ha fijado, ¿sí? Yo le he escuchado a varios creyentes decir, aquí en la iglesia todos son hipócritas, no hay amor. Allá como le llevan a uno regalos cuando cumple años. Para Semana Santa le llevan pescado frito. Para Navidad le llevan también regalos, pero aquí estos hermanos no dan nada.
regrésate, regrésate. Aquí no hay que complicarse, pero eso no lo hicieron los tesalonicenses. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Los tesalonicenses no regresaron. Que se oiga un amén, iglesia. Ahora, hermanos, si les estaban, porque estas persecuciones, si usted no tiene una idea, se la voy a ampliar de esta manera. Las persecuciones eran que primero el que era creyente le decomisaban su casa, sus bienes. No crea usted que solo era hablan mal de mí. Le quitaban los bienes. Eso eran las persecuciones. Los metían en las cárceles y hasta los mataban, porque, hermanos, no quería el diablo, por supuesto, usando a los mismos religiosos. No se recuerda allá en Atenas. Sí, en Atenas fue, o en Éfeso. En Éfeso fue, ¿verdad? Cuando un tal Demetrio, que vendía templecillos, dice, hermanos, como fue a ponerle la queja allí al gobernador y le dijo: mire, estos hombres andan trastornando aquí nuestra fe. Estos hombres están atentando contra nuestra diosa Diana. El problema era que ya no vendía los capularios el tipo. Entonces, hermanos, porque así es cuando llega el evangelio. Hermanos, el cantinero quiebra. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando llega el evangelio, hermanos, los brujos se convierten a Cristo. Cuando llega el evangelio, las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Y mire, y se juntó con todos los que hacían templecillos, San Blases y todo eso, ¿verdad? ¿Cuántos han ido allá a Esquipulas y han visto ahí llenas aquellas calles de amuletos? Así que le pasaba eso a Demetrio y le echaron la policía a Pablo y a mero los mataba. Pero ¿qué es lo que tenía que hacer Pablo? Me regreso a Tarso, si yo allá vivía bien. ¿Qué es lo que tenía que hacer los tesalonicenses? Bueno, hasta porque fíjese que uno se mete en problemas. Porque, por ejemplo, yo tenía mis compadres, ¿verdad? En mi tiempo pasado. Y ya cuando yo vine a Cristo, ya le dije a los compadres, les fui diciendo a los compadres: mire, compadre, le dije, a partir de ahora ya no vamos a ser compadres. Ya a partir de ahora vamos a ser amigos, conocidos como antes. A menos que usted se convierta, entonces vamos a ser hermanos. Bravísimos los compadres. Mire, se loqueó el hermano Luis. No, es que tú así es, papito. Aquí estás en el camino correcto o estamos inventando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Pablo? ¿Qué es lo que tenía que hacer los tesalonicenses? Lo que tenían que hacer los tesalonicenses sencillamente era regresar a su vida pasada. Pero ¿qué es lo que nosotros aprendemos de los tesalonicenses? Que dice ¿qué es lo que dice Pablo acá? Porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación. A ellos los estaban persiguiendo ahí, a los tesalonicenses, quizás los mismos compadres, la misma familia, los mismos judaizantes contrarios al cristianismo, las mismas cosas que allá padecieron en Judea. ¿Por qué no se regresa? ¿Por qué Pablo les más que todo los anima, los encomia? ¿Por qué Pablo le dice? Porque ellos están firmes. ¿Y por qué están firmes? Porque la característica de aquel, oiga conmigo, la característica del que ha recibido el evangelio de Cristo es que en las buenas y en las malas ellos se van a mantener firmes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es la característica.
no son palabras. No es que yo me ponga una camiseta de una iglesia y diga la iglesia de Cristo del poder de Dios. No se trata de camiseta, se trata de hechos. ¿Qué es lo que identifica al que ha recibido la palabra? Lo que lo identifica es que en medio de la avalancha ellos se van a mantener firmes, sólidos. Eso es sencillo, conocer a un creyente, hermano. Y esos que dan paso atrás, probablemente puede ser un creyente que se ha descuidado espiritualmente, pero esos van a volver. Pero no hay necesidad de un golpe, como le dijo Pablo a los corintios. Saquen a este hermanito, le dijo, échenselo al diablo para que por lo menos sea golpeada su carne y su alma no se pierda, ¿verdad? Pero en términos así prácticos, la característica del verdadero creyente, del que ha recibido la palabra viva de Dios, hermanos, estos se mantienen firmes. Estos, usted los ve que pasan los años con la agravante, pues, que pasan los años y se van apagando, pero siguen siendo cristianos, porque hay unos cristianos que ya tienen 10 años, ya les pasa la de la lora, ya no sienten nada, pero ahí están, aunque sea de maceta, pero ahí están. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, pero ahí están. Y le dice, mira, ¿por qué no te vas conmigo a poner una iglesia? No, le dice, yo aquí me tiene el Señor. Tan firme, damos un gloria a Dios. Les ofrecen el pecado, dice, no. Hay viejos que aunque están algo dormidos, pero no se los harta el diablo. ¿Por qué? Porque han recibido la palabra, están firmes, y eso muestra que son de Dios. Vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya, ¿verdad? Así que esta es la prueba que han recibido la palabra de Dios, ¿verdad? Hay personas que por nada tiran la toalla, por una falda, por un trabajo. Tenga oídos, oiga, por un trabajito. Ya no pueden, ya se acabó el cristianismo. Es que no había recibido el evangelio. Pero cuando recibas el evangelio, comiendo y no comiendo, vas a mantenerte firme. Así que esas son las características también del que ha recibido la palabra. Dice Pablo que es necesario en su capítulo 14, verso 22, que a través de muchas pruebas, de Hechos 14, 22, es necesario que a través de muchas pruebas entréis al reino de Dios. O sea que al reino de Dios no crea que van a llegar mamaitas allá, chinitas, muñequitas. Al reino de Dios no van a llegar manos lisas. Allá van a llegar rodillas con callo. Damos un amén. Con fisuras de látigo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Allá no llegan personas que han tenido buen cuidado acá en la tierra, de esas personas finas que se llaman. Allá llegan los hombres de Dios por causa de las dificultades y los problemas. Ellos llegan, diríamos, con las muestras de que han estado en la guerra, de que han estado en la batalla. Si usted ve un soldado que viene de la guerra, no viene perfumado. Y con esto no quiere decir que no se eche algo. Estoy poniendo el ejemplo, no vienen con las botas llenas de lodo, con garrapatas, peludos, pero vienen de la guerra y han ganado la guerra. Así es cuando lleguemos al cielo. Así que por eso decía, ya no son nenas las que van allá, ya son guerreras y guerreros. Que se oiga un amén.
Por lo tanto, es necesario, dice Pablo, que a través de muchas pruebas entremos al reino de Dios. Cierre sus ojos. Con sus ojos cerrados.